Creo que ahora sí podemos ir empezando. Hola, Silvia, si quieres. Bueno, sí, hagámosle. Hagámosle, iniciemos de una vez. Nuevamente, pues agradecerles a todos los que están ingresando y a los que ya estaban aquí por la puntualidad. Entonces, pues recordándoles que la intención de hoy es poder terminar la explicación en cuanto a la temática de las propiedades físicas y químicas y ley de los gases como tal. Sin embargo, pues el propósito de hoy es solamente centrarnos en el ejercicio 3, que son propiedades coligativas. Entonces, pues tenemos 3 momentos como tal. Una correspondiente a las propiedades coligativas, que es la explicación teórica. Ya el segundo momento, pues entraríamos a realizar el ejercicio 3 del anexo 2. Y por último, por si surge alguna duda, alguna inquietud, no solo con respecto a lo que vayamos a ver hoy, sino también con respecto a ejercicios anteriores e incluso para lo que tiene que ver con la tarea número 2. Entonces, les vamos a brindar ese espacio para que nos mencionen y recordándoles que esta grabación va al Drive, ¿vale? Entonces, este enlace nuevamente de Drive se les va a compartir para que ustedes puedan visualizarlo. Si ocurre alguna dificultad, pues simplemente mencionarlo y asimismo darle solución, ¿vale? Entonces, pues, manos a la obra, ¿cierto? Entonces, recordándoles que el tema al cual nos estamos centrando es sobre qué son las propiedades coligativas. Entonces, sí me gustaría leerlos, o si alguien quiere levantar la manito y para activar el micrófono, ¿ustedes qué creen que sean propiedades coligativas? ¿Qué se les llenen a la cabeza cuando escuchan la palabra coligativas? ¿O no lo han escuchado, o es primera vez que lo escuchan? ¿Qué es eso, hombre? Coligativas. ¿Qué significará? ¿Qué lo lee? ¿Qué es eso? Coligativas, propiedades coligativas. Exacto, propiedades coligativas. Ninguna. Se conectan, dicen. Dice Susan. Susan. María. Lee, pero mal. Qué horror. Se llama Elizabeth Suaza. ¿Qué es Susan? No. Sí, Heidi, las propiedades de las soluciones. Muy bien. Muy bien, sí. Listo, pues en realidad es lo que dice Heidi. Aquí en este caso estamos hablando de que las propiedades coligativas son propias de las disoluciones, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay que agregar algo más. En este caso, pues tenemos que mencionar que estas propiedades también dependen de la concentración, precisamente ya sea del soluto o del solvente. Sin embargo, pues aquí hay unas propiedades que derivan de ellas, precisamente esas concentraciones. Es por eso que nos vamos a centrar en 4, digámoslo así, propiedades dentro de la propiedad coligativa. Es decir, en este caso, pues vamos a hablar de que las propiedades coligativas van a generar una disminución de la presión de vapor, ¿cierto? También podríamos hablar de una propiedad coligativa debido a la elevación del punto de ebullición, para la disminución del punto de congelación e incluso para la presión osmótica. Entonces aquí podríamos hablar hasta incluso de un caso específico en donde cuando uno está en un bazar, ¿cierto? Y resulta que la bebida la queremos tener fresca y resulta que no hay congelador y no tenemos esa neverita de icopor. Resulta que la forma más sencilla precisamente para que el hielo no se derrita tan rápido, le agregamos sal. Ustedes si han visto eso o han escuchado a sus mamitas o a sus abuelitas que le digan échenle el sal al hielo para que no se derrita tan rápido. Pues resulta que debido a esas concentraciones,
las propiedades empiezan a variar un poco. Entonces, aquí mediante ese contexto, ese ejemplo que les acabo de dar, pues precisamente estamos hablando de propiedades coligativas. Entonces, en este caso, nuevamente volvemos al concepto, son propiedades físicas de las soluciones que dependen del número, no del tipo, de partículas de soluto en una cantidad dada de solvente. Entonces, hablamos de una disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y la presión osmótica, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la disminución de la presión de vapor, precisamente hablamos de una caída de esa presión de un solvente puro a causa de presencias de soluto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta imagen. En esta imagen nos muestra el abatimiento de la presión de vapor. Entonces, la presión sobre cada líquido se debe al vapor de agua. Entonces, aquí tenemos el agua y aquí tenemos la solución de azúcar. Entonces, esta presión es menor sobre la solución del azúcar y el agua. Veré lo que ocurre acá. La presión, en cierta medida, va a variar, obviamente. En este caso, el solvente, que es el agua, va a ejercer mayor presión, haciendo que en cierta medida este líquido precisamente varíe su presión, este líquido varíe su presión debido a este solvente. Por eso hablamos precisamente de que las cantidades son las que van a determinar esa propiedad coligativa. Entonces, a este tipo de disminución de vapor, de presión de vapor, la denominamos ley de Raoult, ¿cierto? Entonces, en términos matemáticos, puede expresarse como PA, que es la presión de vapor del solvente en la solución, es decir, de en este caso del agua, va a ser igual a P sub 0 subíndice A, que es la presión del vapor del solvente puro, por X sub A, que es la fracción molar del solvente. Entonces, aquí en este caso, por eso hablamos de una disminución de la presión de vapor, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo causada por el solvente, que en este caso es la molécula del agua. Entonces, ¿qué decimos referente a la diferencia de presión del solvente? Que precisamente es la relación o la resta entre la presión del solvente sobre la presión del solvente en la solución. Entonces, aquí hablamos de un solvente puro y la acción que está ejerciendo la presión de este solvente precisamente ya en la solución. Que eso es lo que en cierta medida genera esa diferencia de presión. Ya cuando hablamos de la elevación del punto de ebullición, entonces ahí podemos hablar de precisamente de lo que estamos observando aquí, la ebullición de las sustancias. Entonces, una solución tiene que calentarse a mayor temperatura. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Para pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, pues tenemos que aplicar calor. Entonces, cuando empieza ya a cambiar de estado, ¿cierto? De líquido a gaseoso, ya hablaríamos de un punto de ebullición. Entonces, para hacer que la presión del vapor del solvente iguale a la presión atmosférica, es decir, alcance su punto de ebullición. ¿Sí me hago entender? Es decir, cuando hablemos precisamente de la elevación del punto de ebullición, tenemos que hablar con una presión que se iguala a la presión atmosférica, que en este caso estaríamos hablando y observamos que empieza a formar burbujas. Entonces, en términos matemáticos, la elevación del punto de ebullición se expresa como la diferencia de temperatura en el punto de ebullición, ¿cierto? Va a ser igual a una constante elevación del punto de ebullición
por la molalidad del soluto. En este caso, para el ejercicio que vamos a realizar, nos vamos a centrar exclusivamente en esta parte, en el punto de ebullición. Entonces, como les comento, dependiendo de la cantidad de sustancia, recuerde que aquí estamos hablando de la molalidad, que eso lo calculamos en el ejercicio 2. Entonces, aquí me está indicando la cantidad de moles que hay sobre cierta cantidad de kilogramos de la solución. Por eso hablamos que en cierta medida, en este caso, dependiendo de la cantidad de sustancia, me va a elevar el punto de ebullición. Entonces, para calcular la temperatura de ebullición de la solución, tenemos que hacer una sumatoria entre este valor que encontramos acá, que es el del solvente puro. No, perdón, en este caso es del solvente puro, que es la temperatura que es la que tenemos que hallar de manera diferente. En este caso, tenemos que sumarlo con el valor que tenemos acá. Recordemos que si estamos hablando del agua, la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados. Entonces, de acuerdo con esta parte, ¿cierto? Tenemos que calcular cuánto elevó. Con esta ecuación miramos cuánto fue lo que se elevó con respecto a esa cantidad de sustancia que tenemos en la disolución, para así mismo decir, bueno, el solvente se evapora a 100 grados centígrados, ¿cierto? Pero si al agregarle sal, supongamos que resulta que la temperatura aumentó esto, quiere decir que para toda la mezcla, ¿cierto? Para toda la disolución, sería que la temperatura de ebullición va a ser los 100 más esto que hallamos de aquí, que en este caso sería 100,002 grados Celsius. Entonces, es de esta forma en cómo se puede identificar cuánto se eleva el punto de ebullición cuando estamos hablando de una disolución. Por eso, en cierta medida, también hasta incluso cuando le agregamos agua, perdón, al agua le agregamos azúcar o sal, la temperatura de ebullición va a variar, varía un poco. Por otra parte, tenemos la disminución del punto de congelación, es lo contrario a la del punto de ebullición. Entonces, cuando una solución se congela, el solvente es el primero que comienza a solidificarse y el soluto queda en una solución más concentrada. Entonces, en este caso, al agregarle alguito de sal al hielo, entonces podemos observar aquí, en términos matemáticos, la disminución del punto de congelación se expresa como delta de TF, que es la disminución del punto de congelación del solvente, es igual a la constante de presión del punto de congelación por la molalidad del soluto. Entonces, acá en este caso, hablamos de una situación contraria con respecto a la elevación del punto de ebullición. Recuerden que la intención también de esto es poder hacer un cambio de estado de agregación de esa disolución. Entonces, se ha encontrado que la disminución del punto de congelación es la resta entre la temperatura de fusión de la disolución menos la temperatura de fusión del solvente puro. Entonces, en este caso, supongamos que estamos hablando del agua. El agua tiene un punto de fusión ¿de cuánto? De 0 grados centígrados, ¿cierto? A partir de aquí, el agua se empieza a congelar. En este caso, si le agregamos sal, entonces la temperatura de fusión va a ser diferente a la del agua, a la del solvente puro. Por eso, en cierta medida, en el caso de la del agua, al agregarle sal al hielo,
precisamente la temperatura de fusión, digámoslo así, alarga un poco más el tiempo en el cual se va a derretir ese hielo. Y es aquí donde precisamente hablamos de una disminución del punto de congelación. Por otra parte, y ya hablándolo también así, incluso lo podríamos relacionar desde el punto de vista biológico, la presión osmótica. La presión osmótica también corresponde a una de las propiedades coligativas. ¿Qué me dice? La presión osmótica se define como la presión requerida para evitar el paso de solvente a través de una membrana semipermeable y cumple con la expresión. Entonces, la presión osmótica por el volumen es igual a los moles por la constante, ¿cierto?, de gases por la temperatura. Si se dan cuenta, es la misma que nosotros empleamos previamente en la ley de los gases. Por vagos nos rajamos todos, pero acá en este caso, la presión va a ser la osmótica representada con la letra griega pi. Entonces, acá en este caso, a partir de esta ecuación, podríamos identificar la presión osmótica de una persona, dependiendo también de esa cantidad, de la saturación hasta incluso de oxígeno que haya. Entonces, podemos observar aquí representación simplificada de la función de una membrana semipermeable. Bueno, prácticamente esto fue precisamente la explicación teórica, ¿cierto? Sin embargo, pues aquí en la siguiente presentación les voy a mostrar o les vamos a mostrar un resumen de todo lo que precisamente vamos a necesitar. Entonces aquí vemos el resumen de lo que es disminución de la presión de vapor, el resumen de elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Bueno, me gustaría hacer un stand-by aquí y precisamente realizar preguntas, alguna inquietud, todo claro hasta aquí, si quieren levantar la mano. ¿Todo claro hasta acá? Yo creo que tienen todo o nada. ¿Cierto? Bueno, dicen que vamos bien. Sí. Bueno. Entonces, a partir de aquí, pues empezamos a realizar el ejercicio. Esa es la parte del ejercicio de la guía. Dice, de acuerdo con la ecuación 1 y 2 y el resultado obtenido para la molalidad M del ejercicio 2, es decir, por eso acá en este caso vamos a tener en cuenta el resultado del ejercicio de la molalidad. ¿Qué me dice? Calcular el punto de ebullición de la disolución. Entonces, tener en cuenta que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados a una atmósfera de presión y su constante de ebullición es 0,52 grados Celsius por profesor Small. Aquí es mol. No, es moralidad, profe, moralidad. Ah, molalidad. Pensé que era mol. De moral. Moral. Entonces pongamos aquí M igual a molalidad. No, sino que pues, Sí. sino que resulta que eso tal vez se puede confundir por metros. Sí. Mola y mo ay. No sé si de pronto más bien usar, porque si ponemos la M mayúscula. La mayúscula es moral. Sí, Moral. molalidad. Molalidad. Bueno, y se pone en el ejercicio mol o M. Entonces, ponemos solamente la M, profe, o mol, o que escriban molalidad por completo. No, con la M, con la ¿Con la M. M? Listo, entonces trabajemos solamente la M minúscula. Sí, ya sabemos que esa M no es de metros, sino que es de moral. Por el contexto. Listo. Entonces,
Y nuevamente hablamos de todo lo que les he referenciado. Entonces, aquí lo que nos interesa, precisamente ahí se acaba de evidenciar que se está moviendo la elevación del punto de ebullición. Entonces, recordemos esta parte, ¿cierto? E incluso esta misma ecuación son las que nos aparecen en la guía. Entonces, recuerden que la guía nos da la información relevante para poder realizar el ejercicio. Entonces, recuerden siempre extraer toda la información pertinente. Entonces, en este caso, vamos a hacer el ejercicio, permítanme un momento, con las siguientes condiciones, ¿cierto? Entonces, recordemos que la presión al cual estamos trabajando es a 1 atmósfera. Nos piden calcular la temperatura de ebullición o el punto de ebullición. Si sabemos que la temperatura de ebullición del solvente es 100 grados centígrados y que la constante de ebullición para esta disolución es de 0,52. Entonces, aquí en este caso, la ecuación que tenemos que emplear, ¿cierto? Cuando calculemos esa delta de T sub EB, la reemplazamos en la ecuación, en la segunda ecuación, para determinar como tal la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, vayamos al ejercicio. Permítanme, abro aquí el documento. Anexo 2. Permítanme. Listo, ya les voy a compartir aquí pantalla. Chicos, no sé si todos ya entienden bien el concepto de este momento de audioscópico. Cuando uno tiene agua sola en la olla, agua hirviendo, y la agua hierve, hace una ventiladora sacando. Así es cierto, hace una ventiladora así, ¿cierto? Sí, a 100, Cuando señor. uno le echa, no sé, hirviendo, y uno le echa sal, le deja hervir. ¿Por qué sucede eso, profe? Por lo mismo, porque no agrega absoluto, entonces ya la temperatura de ebullición aumenta, entonces hay que no a 100 porque le demás. Exacto. Recuerden que aquí, recuerden como les comentaba previamente, las propiedades coligativas van a depender de las concentraciones. Por eso aquí en cierta medida empleamos exclusivamente dicha ecuación. Entonces, primero debemos de poner la ecuación. Entonces, vamos a insertar símbolos, ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Tenemos que hallar delta de T mayúscula EB es igual. Permítame un momento que aquí me están pidiendo son los datos. Entonces pongamos aquí solamente los datos. Presión igual a 1 atmósfera. La constante. Me piden, o me dan, mejor dicho. Me dice que TEB es igual. Eso es lo que tenemos que hallar. ¿Qué más me dice? Si tenemos la presión del agua, que si el agua es 20, el agua por sería a 100. Es igual a 100 grados Celsius. La constante de ebullición audioscópica es 0,52 grados centígrados. La constante es Ebullioscópica. igual a 0,52 grados Celsius. Molar. Listo, esos son los datos que nos dan. Entonces, ahorita sí vamos a la solución. Venimos acá, insertar
Recuerden que tenemos que mirar primero cuánto fue lo que se elevó. Entonces, la variación de la temperatura EV igual a la constante ebullioscópica por la molalidad. Entonces, recuerden que la molalidad, incluso podríamos poner aquí el valor de la molalidad, es el que calculamos previamente en el ejercicio 2. Entonces, supongamos que a mí me dio, vamos a poner aquí, 0,058 molal, ¿cierto? Entonces, en este caso lo que hacemos es simplemente multiplicar. Control C igual a Control V. Entonces, 0,52 grados Celsius sobre M por 0,058 molar. Entonces, aquí podemos observar que eliminamos términos semejantes. ¿Y cuánto da ese resultado, porfa? Eliminamos esto porque después nos sigue eliminando aquí. ¿Cuánto les da? A ver qué le da a Charo, a ver qué le da a Angie, qué le da a Brian, qué le da a Edna. Listo, ¿qué valor les da? Charo, ya le colocamos un... A ver, Elizabeth, ya está por aquí Elizabeth. Bueno, a mí me dio este valor, 0,03016. Exacto. Bueno, Claro, dice que por aquí se perdieron. Multiplicando como 52, que es la constante ebullioscópica. Y ese punto 0,58 es lo que nos dio el En el ejercicio 2. punto. Exacto. Entonces, recuerden, tenemos que sacar toda la información. Mira, acá me dice, calcular el punto de ebullición, que en este caso es este el que vamos a hallar. Tener en cuenta que la temperatura de ebullición del solvente es 100 grados centígrados. Entonces, esta es la temperatura del agua. Me dice que está a una presión atmosférica, ¿cierto? Como lo pusimos acá, y que la constante de ebullición o ebullioscópica es de 0,52. Recuerden que acá en esta parte de la ecuación me pide los moles de ese soluto que yo le voy a agregar al agua. Entonces, en este caso, tenemos que ir al ejercicio de molalidad e identificar si tenemos bien ese punto. Sin embargo, pues por eso también vamos a hacer nuevamente el recorderis de esta segunda parte para que ustedes comprendan. Entonces, con el resultado que les dio acá, inmediatamente lo vamos a multiplicar por esa constante ebullioscópica. ¿Qué me quiere decir este valor? Este va a ser los grados centígrados que aumenta, en la cual precisamente se eleva la temperatura para que pueda llegar al vapor. Digámoslo así, poder reconocer el punto de ebullición de esta nueva solución. Por eso precisamente volvemos a tener en cuenta que la temperatura de la ebullición en cuanto a la solución, recuerde que aquí ya estamos hablando como tal, ya sea del ácido acético en agua, ya sea de la sal con el agua, va a ser a la temperatura de ebullición, en este caso es del solvente puro. Recuerden que para todos el solvente puro es el agua.
sobre, perdón, más, ahí, con respecto a este. Listo. Resulta que esta temperatura del solvente puro ya sabemos que son 100 grados centígrados. Y para el caso de la diferencia de temperatura de ebullición, precisamente es el que acabamos de hallar, 0,0316 grados Celsius. Quiere decir que entonces la temperatura de elevación va a ser a 100,03016 grados centígrados. Entonces, supongamos que en este caso estamos haciendo el ejercicio con la sal. Entonces, a quien le haya tocado la sal marina, el resultado de la molaridad le tiene que dar este valor, ¿cierto? Y al darle este valor, precisamente al agregarle sal al agua, esto es lo que puede llegar a aumentar precisamente esa solución de agua con sal. Por tanto, en este caso, para que esa nueva solución de agua con sal precisamente pueda ebullir, pueda empezar a evaporarse, va a necesitar alcanzar esta cantidad de temperatura. Por eso, en cierta medida, cuando vayamos a hacer precisamente un arrocito, la temperatura de ebullición va a aumentar un poco, haciendo que precisamente tardemos un poquito más en esperar a que esa solución cambie precisamente de estado de agregación. Y listo. No es nada más, ¿cierto, profe? Esa es toda que es muy cortica. Muy cortica el ejercicio. Así que punticos para que ya lo hagan ya completa. Mira que solamente eso. Es así, mira que este ejercicio dependía mucho del ejercicio de los que se bueno. No, incluso, profe, si ellos tienen, por ejemplo, acá en el peso molecular, si lo calculan mal desde acá, desde el porcentaje, tienen que volver a revisarlo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un recorderis con esta parte de la sacarosa, ¿cierto? Recuerden también toda la información que nos dé la guía. Entonces, permítanme, les comparto pantalla, donde está el ejercicio número 2. Bueno, que aprovecho Y para vamos haciendo un ejercicio, digámoslo así, un recorderis de todo lo que hemos hecho. Bueno, sacarosa, miremos a ver aquí, sacarosa es dígito 3. Listo, recuerden siempre sacar toda la información. Entonces, ¿qué me dice? La sacarosa es una biomolécula que es utilizada por los seres vivos para producir la energía necesaria para los procesos biológicos. También se conoce como un carbohidrato compuesto por una unidad de fructosa y glucosa. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Una disolución que contiene 2,6 gramos de sacarosa. Entonces, ¿qué me dice lo siguiente? La masa es igual a 2,6 gramos de sacarosa. Entonces, C12 H22 oxígeno 11. ¿Qué otra información me da? Me dice que esta disolución que contiene 2,6 gramos de sacarosa está disuelta precisamente en 101 gramos de agua y que contiene una densidad de 1,7. Entonces aquí me dice
101 gramos de agua, H2O. Y me dice que la densidad, recuerden que aquí es de la solución. Densidad de la solución es de 1,7. Gramos sobre mililitro. Entonces, aquí me dicen cuál es la ecuación que yo debo emplear. En este caso, ¿qué podríamos decir? Y hago la pregunta, ¿será que ya tenemos la masa del soluto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que ya tenemos como tal la masa del soluto? Profa, ayúdame en el chat a ver. Sí, profe. Listo, Todavía entonces, sí, sí, a ver. El La- ejercicio está, no están dando que son datos. Eso es. ¿Cuánto es la base del fruto? ¿Cuánto es? 2,6 gramos. exacto. Nos dan precisamente la masa del soluto. Entonces, hagamos una cosa. Pongamos aquí que esta sea la masa del soluto y esta que sea la masa del solvente. Listo, entonces acá en este caso, como ya tenemos la masa del soluto, tenemos que calcular el volumen de la solución. Por eso en este caso, tendríamos que hallar precisamente de acuerdo con la densidad, o venga, pongámoslo más bien arribita, para que ustedes puedan identificar entonces, hallando el volumen de la solución. Recuerden que cuando hablamos de solución ya es la mezcla entre el agua y el azúcar. Entonces en este caso nos están pidiendo la masa, el volumen de la solución y resulta que tenemos también densidad de la solución. Entonces la ecuación más que nos puede relacionar precisamente esa densidad con esas masas precisamente es el concepto de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Profe, acá, jalando algo antes de que se vayan. Mire, que la electricidad 2 es igual para todos. Es el para el dígito 8 que es distinto, el dígito 8 es distinto. Entonces, ya quiere, hacemos el dígito 8 si quiere, también. Rapidito para que vean cómo se hace. Ya, profe, dale. Vale, profe. Entonces acá en este caso recuerden que estamos hablando es de la solución. O sea, esta ecuación que les estoy poniendo aquí es de la solución. Entonces, este es la densidad de la solución, este va a ser el volumen de la solución y la masa de la solución. Por eso, en este caso, como ya tenemos la densidad de la solución que es 1,7, tenemos que hallar el volumen de la solución, pero con las masas que tenemos podríamos hallar la masa de la solución. Por eso, en este caso, lo que hacemos es sumarlas. Entonces, la masa de la solución es igual. Permítame, lo ponemos de una vez aquí. Va a ser la masa del soluto más la masa del solvente, que en este caso son los 2,6 gramos de la sacarosa más los 111 gramos del agua. Entonces, esto me da un valor, permítame, ya les digo, 2,6 más 111 me da 113,6 gramos de la solución. Entonces, esto ya lo tenemos, ya calculamos la masa,
ya calculamos, ya tenemos la densidad, podríamos hallar el volumen despejándolo. Por eso, en este caso, decimos... Profe, tienes ayuda que casi no ve porque está muy chiquito. No creo que ni la pantalla. Listo. Y ese es eso. Ahorita sí. Sandra, Sandra. Es que creo que ya es así. Dale. Entonces aquí lo que hicimos fue despejar. Recuerden que este volumen de la solución que está dividiendo en esta parte de la ecuación de la igualdad, al pasarlo al otro lado lo que pasa es a multiplicar. Pero resulta que la densidad me sigue afectando porque queremos dejar solita al volumen. Por eso, en este caso, la densidad que estaba multiplicando el volumen pasa a dividir y queda esta ecuación. Por lo tanto, como ya tenemos la masa de la solución, que es 113,6 gramos, sobre la densidad de la solución, que es 1,7 gramos sobre mililitros. Entonces recuerden que esto aquí es solución. Entonces, eliminamos términos semejantes, gramos y gramos se me van, y me quedan mililitros. Entonces aquí hacemos precisamente la división y me da 66,823 mililitros de la solución. Entonces, esta va a ser el volumen de la solución. Y este va a ser el valor que vamos a tener en cuenta, permítanme lo subrayo, el que vamos a tener en cuenta aquí abajito. Entonces, esto va a ser igual a, venimos aquí, vamos a reemplazar inmediatamente con la ecuación. Me dice que la masa es 2,6 gramos de esto. Profe, 2,6. Falta la comida. Vale, profe. Permítame, le quitamos la negrilla. Y abajo ponemos el valor del volumen que acabamos de hallar. Y este valor lo multiplicamos por 100, que es el por ciento. Entonces, 2,6 dividido a 66,823 por 100 me da 3,89%. Entonces, más bien deberíamos hacer una cosa. Esta parte, ponerla aquí abajito. Listo. Y esta va a ser la solución final. Sí está claro, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta, profe, con el numeral 5? Miramos a ver aquí cuál es el 5. Bueno, en el caso del 5, que es el ácido acético, la misma información. Es decir, aquí en este caso debemos tener en cuenta que son 33 gramos de ácido acético. Entonces, en vez de poner 2,6, ponemos 33. Y en vez de poner 100 gramos de agua, agregamos 2.200 gramos de agua. Y la densidad, que es 1,2. Y hacemos el mismo proceso, por eso tenemos que hallar primero la masa de la solución y a partir de allí calcular el volumen de la solución. Entonces, en este caso, para los del ejercicio 5, el volumen de la masa total, la masa de la solución sería 33 más 2.200, serían 2.233. Entonces aquí 2.233 dividido 1,2, 1,2 que es la densidad de la solución, y me da
1860,83 mililitros de la solución. Y ese valor precisamente lo voy a poner en el denominador y lo voy a relacionar precisamente con los 33 gramos. Entonces, 33 gramos dividido 1860,83 me da 0,0177. Eso lo multiplico por 100 y me da 1,77%. Y así lo pueden realizar con todos los demás ejercicios. Entonces, en el caso del dígito 8, que era el que estábamos realizando, mire, el 2.6 gramos lo sumo con esta para mirar la masa de la solución. Ese resultado lo divido por esta densidad para tener el volumen. Y ese resultado lo relaciono con los 2.6 gramos del soluto. Y así lo podríamos ejecutar. Sí, es que en todos los ejercicios nos dan la masa del soluto y del solvente. En cambio, en el ejercicio del dígito 8 nos dan la masa de la solución y del soluto. De la solvente se saca por esta diferencia. Exacto. Por ejemplo, acá en este caso, nos piden hallar partes por millón. Recuerden que hay dos formas de hallarlo. Uno es como aparece aquí, que es el miligramo sobre kilogramo, el miligramo del soluto sobre kilogramo de solución. Sin embargo, nosotros anteriormente, en el CIPAS anterior, realizamos precisamente con el cálculo de volumen, es decir, miligramos sobre litro de solución. Entonces, no hay problema, no hay dificultad si lo hacen por uno o por el otro método. Recordándoles una cosita, que aquí en este caso, los kilogramos de la solución debemos tener en cuenta es esta, la que hallamos de la masa, la que hallamos previamente en el ejercicio anterior, tenemos que usar es esta masa porque es la masa precisamente entre el soluto y el solvente. Pero si vamos a usar en vez de kilogramos, litros, tenemos que usar es este valor que nos dio acá. Es decir, listo, ¿qué me dice el ejercicio 3? Nuevamente me dice esta misma información, ¿cierto? Pero como necesitamos miligramos del soluto, entonces lo que hacemos precisamente, esto venimos acá, si sabemos que 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Por lo tanto, en este caso, gramos con gramos se van y me queda 2. Me da 2600. Entonces, 2.6 por 1000 me da 2600 miligramos. Recuerden que esta es del soluto. Entonces, aquí es donde ustedes pueden hacer dos cositas. Uno, tener en cuenta los kilogramos de la solución. Entonces, si voy a emplear gramos de la solución, debo tener en cuenta la masa de la solución. Es decir, dijimos que la masa de la solución es esto, ¿cierto? Por tanto, los 113,6 gramos de solución lo convertimos a kilogramos de solución. Entonces,
Eliminamos esto de la solución. Si sabemos que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Espérame. Espérame porque aquí estoy cometiendo el error. Recuerden que aquí la estamos pasando. Si estamos pasándolo a esta, no tenemos... Espérame. Ah, no, sí estoy bien. Tenemos que tener en cuenta la masa. Sí. Entonces venimos acá, eliminamos término semejante. Y decimos que entonces 113,6 dividido 1000 es igual a 0,136 kilogramos de la solución. Entonces, este es el que deberíamos poner en la parte de abajo si vamos a usar precisamente la masa de la solución. Pero, entonces voy a poner acá una rayita para dividirlo. Entonces, el de arriba es el método 1. Vamos con el de abajo. Entonces, si voy a emplear los litros de la solución, debo tener en cuenta el volumen de la solución. Es decir, ponemos aquí este valor. ¿Sí me hago entender, verdad? Por tanto, los 66,823 mililitros de solución lo convierto a litros de solución. Entonces, venimos acá. Quitamos esto. Entonces, esto va a ser igual a la multiplicación. Si sabemos que 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Entonces, elimino término semejante. Y me dice entonces que es 0,066823 litros de solución. ¿Sí me hago entender, verdad? ¿Sí me escuchan? Profe Ana. Sí, profe, te escucho muy bien. Es que queda como un silencio sepulcral. Yo como que ahí se me fue el internet. Lo dejaron solito, pues. Entonces, por eso les digo acá en este caso que eso depende de cómo ustedes quieren hacerlo. Si quieren usar los mililitros de la solución o si quieren usar los gramos de la solución. Entonces, en este caso, dependiendo del tipo, también puede variar digámoslo así, la ecuación. Entonces, tienen dos formas de realizarla. ¿Vale? El resultado que les da es muy parecido. El de Sigal, pero es muy parecido. Entonces, exacto. Cualquiera de las dos. Muchachos, sino que resulta que a los que están en mi grupo, en algunos yo creo que les califiqué mal y les decía que los pasara a kilogramos, que los pasara que usara la masa de la solución. Sin embargo, pido disculpas porque la verdad no llegamos a un consenso con la profe Ana. Y pues, digámoslo así, si nosotros les explicamos de las dos formas, pues
Se puede valer de las dos formas, ¿vale? No hay dificultad por ello. Quiero saber qué duda tiene Edna, que está como confundida. Y mientras tanto, vayamos a hacer también, profe, el límite 8, que está pidiendo para un estudiante cómo se hace la moralidad para el límite 8. Listo. El Edna está confundida en la del porcentaje masa-peso, masa-volumen. Volumen. Bueno, entonces la estamos haciendo aquí precisamente con la sacarosa. En el ejercicio, en la guía, me da toda la información, ¿cierto? Entonces me dice cómo está, digámoslo así, mezclada estas dos sustancias. Entonces me dice que cogemos 2 gramos de sacarosa en un volumen de 110, o bueno, en una masa de 111 gramos de agua, y que la densidad de esa solución es 1,7. Esa es la información que nos da. Y otra de las cosas que nos da el ejercicio o la guía es precisamente esta ecuación. Resulta que la masa del soluto ya lo tenemos. En este caso, para el ejercicio 3, recuerden que el soluto es el que está en menor cantidad. Entre el agua y la sacarosa, quien tiene menor cantidad, pues precisamente es el azúcar. Por lo tanto, este va a ser el soluto que yo voy a emplear al finalizar la ecuación. Mira, al finalizar el ejercicio. Ese es el único que yo sé. Ese es el único que me proporciona como tal el ejercicio. La dificultad está en el volumen de la solución, es decir, cuánto va a ser el volumen entonces entre el azúcar, el agua, si sabemos que tenemos esta densidad, ¿cierto? Por eso usamos precisamente esta ecuación. La densidad de la solución es igual a la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Resulta que acá, con respecto a esta ecuación, solamente tenemos la densidad de la solución, ¿cierto? Podríamos hallar la masa de la solución, ¿cómo? Sumando lo que ya tenemos. Es decir, la masa de la solución es la suma entre la masa del soluto, que es 2,6 gramos de sacarosa, más los gramos o la masa del solvente, que son 111 gramos del agua. Entonces, este valor, que es 113,6 gramos de la solución, me está diciendo que es la masa de él. Entonces, ya tenemos la densidad, ya tenemos la masa. Lo que hacemos precisamente es despejar el volumen de la solución para entonces identificar cuánto tiene. Por eso empleamos esta ecuación y empezamos a reemplazar. Ya tenemos el 113,6, que fue el que calculamos previamente, y tenemos el 1,7 gramos por mililitro, que es la densidad de la solución que nos da el ejercicio. Lo que hacemos es dividirla y nos da esta cantidad de volumen para esta solución. Y esta es la que precisamente reemplazamos en la parte de abajo de la ecuación que nos da el ejercicio. E inmediatamente lo desarrollamos, hacemos la división y lo multiplicamos por 100. Y ahí me da el porcentaje masa-volumen. ¿Vale? Bueno, dice que aquí en mi caso son 36 gramos. Dice que es el ejercicio 4. Bueno, en este caso, esto, Edna, el medio litro corresponde a 500 gramos. Entonces, en el caso tuyo, ya no va a ser entonces 2,6. Bueno, pongamos acá, ejercicio con el alcohol. Entonces me dice que son 36 gramos de H2 H5 por OH, ¿cierto? Y me dice que son Entonces significa que esos 500 mililitros son 20.
no de solución, de que son de solvente, el agua. Exacto. Entonces resulta que esto es y me dice que la densidad es ¿cuánto? 0,8. Uy. Entonces, ¿qué hacemos? Precisamente en este caso cogemos los 36 gramos del etanol, del alcohol, más 500 me da 536. Entonces, esos 536 lo divido entre la densidad. Entonces, 536 dividido por 0.8 me da 670. Entonces, 670 mililitros de la solución. Y en este caso sería 36 dividido 670. Entonces, 36 dividido 670 por 100 me da 5,37. Entonces, en este caso no es sacarosa, sino que es el alcohol etílico. ¿Sí me hago entender, verdad? Listo, perfecto, Edna. Entonces vayamos ya. Recuerden que para el caso del partes por millón pueden usar cualquier método. Sin embargo, recuerden que la masa del soluto, esa sí va a ser constante. Es decir, no simplemente hacen la conversión de gramos a miligramos. ¿Vale? Y ya referente a esta parte, al denominador, pueden ser kilogramos o pueden ser litros. Cualquiera de las dos les puede servir. Vamos con molalidad. Me dicen moles del soluto sobre kilogramos de disolvente. Vamos a hacerla con, hagámosle con sacarosa nuevamente. Entonces, sacarosa, ya tenemos aquí la información de la sacarosa. Lo único nuevo que tenemos que hallar es los moles. Moles es igual. Profe, pero hagámoslo con el dígito 8. El dígito 8 es un poquitico diferente a otros. Esa. 8, permítame, revisamos aquí. Dice 2,6 gramos de sal. Otros ejercicios. Sí, Cloruro Adriana. de sodio por cada 775 gramos de disolución. Pues esa parte cuando habla de 775 es la misma solvente, ¿no? O es la sumatoria ya. La solución ya, sí. El de la solución. Entonces tendríamos que hallar precisamente, permítame. O sea que en este caso, ya el dígito 8 nos da la masa de solución y masa de soluto. Exacto. Aquí lo que tenemos que hacer es una resta, ¿verdad? Para la solvente, sí, ya, eso es todo. Entonces, Aunque sí no saben. idea, porque por la probabilidad, sí, la resta. Sí, a fin y al cabo. Porque en realidad es le cuenta la solvente, el denominador. Esto. Moles del soluto. Pero es que al fin y al cabo no vamos a necesitar el de los. Sí, porque Sí, la para los kilogramos modalidad de es disolvente. esa. Ajá. Entonces, esa es la fórmula para hallar precisamente la masa de la solución. Pero en el ejercicio 8 nos dan es la masa de la solución. Es decir, que en este caso lo voy a poner debajo de esto. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que tenemos 775 gramos de la solución. Y me dice que precisamente tenemos 2,6 gramos
del soluto. ¿Cuánto equivale en la masa de solvente? Lo que hacemos es una resta. Entonces, la dejamos solita. Este que está sumando pasa al otro lado de la ecuación a restar. Entonces, 775 gramos de la solución menos 2,6 gramos del soluto. Eso me da un valor de 773, si no estoy mal, menos 2,6. 772,4 gramos del solvente, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que eso todavía no nos piden. Porque si ya porque si ya tenemos aquí la masa de la solución, puedes simplemente convertir esto a kilogramos. No, porque es que la molaridad es que el kilogramo es el 20. Mole del soluto. Sobre el kilogramo es el 20. Ajá. Sí, sí. Sí, entonces acá en este caso, ya teniendo ello, es decir, la masa del solvente es esta cantidad, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es precisamente hallar los moles del soluto. Entonces, en este caso, recuerden que el peso molecular es de la sal. Entonces tenemos dos opciones, o lo calculamos de manera individual o simplemente ponemos peso molecular de la sal. Entonces en este caso es 58,44. Entonces lo que hacemos es poner, recuerden que esta es la masa del soluto. Entonces sería 2,6 gramos de NaCl sobre 58,44 gramos mol de la sal. Entonces, en este caso, eliminamos término semejante y nos dice entonces que los moles es 2,6 dividido 58,44. Me da 0,449 mol. Venga, profe. Este nos da 0,0. ¿Cierto? Ah, sí, falta un 0. Sí, verdad, profe. 0,0445. Ajá. Listo, entonces ya tenemos los moles. Tenemos que mirar los kilogramos del disolvente. Entonces, en este caso, los kilogramos del disolvente. Ah, sí, los disolventes son estos, los que acabamos de hallar. Exacto. Entonces, y ya tenemos. exacto. Entonces, lo que hacemos después es simplemente convertir esto Gramos a kilogramos. a kilogramos. Entonces, la masa del solvente va a ser por... Si sabemos que 1000 gramos, espérame, eliminamos esto. 1 kilogramo. Esto va a ser igual a 0,7724 kilogramos. Entonces, ya hallamos moles, ya hallamos la masa del solvente. Ya es una que y listo. Entonces, lo que hacemos es dividir. Entonces, esta misma ecuación, sabemos que esto es igual a
Serían los 0,0445 mol NaCl sobre 0,7224 del solvente. Esto es igual a, permítanme, hacemos aquí la división, 0,7724. Me da 0,058. Recuerde que es mol por kilogramo. Entonces, mol de soluto por kilogramo de solvente. Y esta es la solución. Entonces, este valor es el que se pone abajo en la parte del ejercicio 3. Y listo, eso es todo, chicos. Yo no sé si tengan alguna duda todavía o qué dicen, chicos. A ver, Wilmer, mira que pidió el ejercicio del ejercicio 8. Ay, ¿qué está comiendo, profe? Pancito. Bueno, chicos, yo creo que con esto ya esperamos que puedan terminar la tarea 3 con esta explicación. Si tienen una duda, la que sea, digan ya o hay para siempre. Que valen para siempre. Recuerden que esta que hallamos precisamente aquí en modalidad es la que usamos en el último ejercicio. Precisamente, este es el de la sal. Precisamente es la misma que estamos haciendo acá, mira. Sí, vecinos, dio. Qué buena, Wilmer. María, qué chévere. Este es el mismo que solucionamos acá. Ya saben lo que le dar, pues. Dudas, preguntas, inquietudes. Tienen dudas del ejercicio 2 o ejercicio 1, digan ya que la idea es que tenemos toda esta parte sin ninguna duda. Profe, ¿explicamos el de fracción molar? No sé. Porque el de fracción molar, lo único que ocurriría, lo único que cambiaría es mirar la cantidad de moles que hay en ese solvente. Sí, ya eso todo. Y listo. Por lo menos Sandra, como... Sandra, ¿qué dos tiene, Sandra? Ya nos quedó sin ni que una lo explicamos de una. Listo, hágale, Sandra, que tenemos tiempo. Claro, aproveche que... Bueno, por acá me dicen que expliquemos el de fracción molar. Aproveche que estamos votados. Bueno, por aquí dice que un recorderis del ejercicio 3. Listo, permítame, Juliana, terminamos aquí con el de fracción molar. Continuemos con esta, la de la sal. O bueno, continuemos con la sacarosa. Entonces continuemos con el de la sacarosa. Vaya que me lo cambió. Espérame, vamos a poner el de la sacarosa. Continuemos con el de la sacarosa. Modalidad, listo, acá. Recuerden que aquí nos dan la ecuación moles del soluto sobre moles de disolución. Entonces recuerden que acá en este caso tenemos que mirar es la ecuación precisamente de la molalidad. Entonces recordemos que los moles es igual a la masa que conocemos sobre el peso molecular de esa sustancia. Entonces voy a poner aquí
calculando los moles del soluto. Entonces, empleamos acá, decimos que en este caso la masa que conocemos es de 2,6 gramos de misacarosa. Y tenemos que hallar el peso molecular de la sacarosa. Es 342,3 gramos mol de misacarosa. Entonces, eliminamos término semejante y me quedaría para el caso de la sacarosa sería 2,6 dividido 342,3, 0,0076 mol de mi sacarosa. Listo, entonces ya para calcular, entonces calculando los moles de la disolución. Listo, ¿ustedes cómo lo harían? Si estamos hablando de los moles de disolución, ¿cómo lo harían ustedes? A ver, los leo aquí en esta parte, a ver. ¿Ustedes cómo harían? Bueno, por aquí me están levantando la mano. Listo, Héctor. Activa micrófono, ya puedes hablar. Profe, qué pena con usted, quería interrumpirlo ahí. Ese 342,3 gramos sobre mol, ¿ese de dónde sale? Perdón. Este es de los pesos molecular, del peso molecular de la sustancia, en este caso del azúcar. ¿Se acuerdan la vez pasada? Mira, hagamos una listo. cosa para que ustedes comprendan. El peso atómico del carbono multiplicado por 12 más la suma del peso atómico del hidrógeno multiplicado por las veces que hay, la cantidad de átomos de hidrógeno que hay. Listo. Recuerden que acá en este caso, para hallar el peso molecular de una sustancia o de una molécula, valga la redundancia, tenemos que hallarla por cada término, por cada elemento. Entonces, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, el peso molecular del carbono. En realidad se llama, cuando es un átomo se llama peso atómico, porque es un atomito. Sí. Entonces, el peso atómico del carbono se encuentra en la tabla periódica, que es 12 gramos por mol. Y el hidrógeno es 1. Es 1. El oxígeno es 16, que es la Exacto. casi memoria. Y el del oxígeno es 16. Resulta que para esta es la información para tan solo un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Pero resulta que la molécula de azúcar tiene 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por ese índice que tenemos en la parte de abajo, por ese subíndice. Entonces el carbono me dice que tiene 12. Entonces, eso lo multiplicamos por 12. Esto lo multiplicamos por 22 y esto lo multiplicamos por 11. Y después de esos productos lo que hacemos es sumar. Entonces, 12 por 12, 144. Ahora díganos, en el chat, ¿cuánto da 16 por 2, 16 por 11? A ver el chat. Catalina, Sandra, Juliana, Héctor, Sandra. ¿Cuánto da 16 por 11, chicos? Casi siempre da 160 más 11. Exacto, da 176. 176, bien. Listo, entonces, estos son los gramos mol de carbono
Estos son los gramos mol de hidrógeno. Y estos son los gramos mol del oxígeno. Y esto lo sumamos. Entonces, 144 más 22 más 176 da 342 gramos mol de mi sacarosa. Entonces, C12, H22 o 11. Sin embargo, recuerda aquí que en este caso estamos aproximando. Porque si tuviésemos como tal estos numeritos que están después de la coma, pues obviamente sí nos va a dar precisamente el valor que tenemos aquí, que es 342,3. Por aquí vi otro levantada la mano. Listo. Entonces, ¿sí comprendiste, Héctor? Sí, señor, entendido. Listo, entonces, en este caso, este es el peso molecular de mi sacarosa. Y a partir de allí yo puedo calcular los moles con la masa que yo tengo. Entonces, mi pregunta es, si es de esa forma como se calculan los moles de mi soluto, ¿ustedes cómo lo harían con los moles de la disolución? ¿Qué dato tendrían en cuenta? ¿Será Wilmer quiere hablar. Está que se habla Wilmer. Yo le doy el micrófono. A ver, Listo, activemos los micrófonos. Listo, Wilmer. Está que se habla. Profe, buenas noches. ¡Hola! ¿Cómo está, Buenas noches, profe? Wilmer. Hago una aclaración. ¿Ah? Hago una aclaración, profe. Lo que pasa Dígame. es que soy Jonathan Lopera. Lo que pasa es que tuve problemas para conectarme. Entonces, el compañero acá estamos en la misma clase. ¿Están ¿Listo? juntos? Sí, estamos juntos, profe. Listo, están juntos, listo. Excelente que trabajen juntos. Me Listo, encanta. profe. Para calcular los moles de la disolución, yo calcularía los moles del solvente y luego los sumaría. No. No, porque ya nos están dando la... ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver. Porque ya calculamos los moles del soluto. Sí, sí. Calcularía los moles del solvente y tendría los moles de la Sí. disolución. Sí, así se hace la fracción polar, sí. Así se hace. Muy bien. Es decir, coger estos 110 gramos de agua, pasarlos a los moles y después sumarlos con estos. Sí, eso hizo Wilber. Para hacer la fracción polar del líquido 8, sí. Sí, profe. Sí, Perfecto, así se entonces hace. sería aquí los 111 gramos de agua. Pero es que sí, el ejercicio de él es con el agua, es con la sal. La agua salada. Pero sí, así se hace igual. Así se hace. Sería 111. María José Romero, sí, ya casi acabamos, ya casi estamos, es como que dos dudas y ya acabamos, ya casi acabamos. Lo que es de con la asistencia, porque la asistencia le da 5 puntos, que eso es bastante, oiga, 5 puntos es bastante, se ayuda bastante. No se les olvide la asistencia.
Sería esto más 0.076. 6,174 mol de la solución. Entonces aquí lo que hacemos después es coger este valor, que lo voy a poner aquí de amarillo, con este valor que tenemos acá, lo dividimos. Entonces esto es igual a 0,076 mol de soluto sobre 6,174 mol de la disolución me da igual a. Chicos, y recordé que esta fracción molar nunca puede darle mayor que 1. Nunca. Siempre tiene que darle por debajo de 1. Y la fracción molar no lleva unidades. ¿Sí, profe? Cierto. Es un número adimensional, no lleva unidades. Y listo. ¿Listo? Así se hace la fracción molar. ¿Qué otra duda? Sí, les digo otra duda. Bueno, por aquí me mencionaban algo de volver a recordar esta parte. Entonces, recuerden siempre poner toda la información, todos los datos del ejercicio, ¿cierto? En este caso lo hicimos con el valor de la molalidad que me dio aquí, de este ejercicio de molalidad, precisamente tuvo en cuenta fue el de la sal, que el de la sal me dio esto, me da 0,058. Es el dígito 8. Exacto, entonces en este caso mi molalidad es esa cantidad. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar con la ecuación. ¿Qué me dice el ejercicio? Que CAP o la constante de ebullioscópico precisamente corresponde a 0,52 grados Celsius por, permítanme porque aquí hay error, grados Celsius por molalidad. Y es por eso que aquí en ese caso lo multiplicamos por esa molalidad que nos dio arriba y nos da los grados Celsius. En Celsius. Los grados Celsius, precisamente esta información son la cantidad de temperatura que aumenta precisamente la solución. Por eso precisamente tenemos en cuenta la sumatoria, que en este caso el solvente puro es agua, el cual se evapora a 100 grados centígrados. Y le sumamos precisamente ese aumento de temperatura al tener 0,058 moles de sal. Eso. Por lo tanto, para que el agua con sal, con esta cantidad de moles, se evapore, exacto, va a necesitar 100,03016 grados centígrados para hacerlo. Ajá. No, por aquí. Que aplicar en dos ecuaciones y ya los datos son casi iguales. El único dato que cambia es la molalidad que usted halló en el ejercicio 2. Exacto. Los datos todos son iguales. Bueno, Lisette, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor, lo que pasa es que el ejercicio 2 del punto, el ejercicio 1 del punto 2, esto la verdad no lo entendí muy bien. A mí me tocó el dígito 6, o sea, el documento mentira, el 6, y es de hidrógeno, y la verdad, señora, Gases. sí señora, ese, sí señora. O sea, la parte de gas El del gas ideal, sí señora, el de gas ideal. Ay, no, esto es muy fácil porque ya tenemos todos los datos en Exacto. escala, ¿cierto? Así es.
Bueno, en este caso sí no hay dificultad porque la temperatura está en Kelvin, la presión está en atmósferas y la constante pues siempre va a ser la misma. Recuerda que aquí lo primero que tenemos que hallar es la masa, perdón, los moles de la sustancia. Entonces, recuerda que aquí en esta parte nos está diciendo que tenemos esta cantidad del gas que nos haya correspondido. Es decir, que en este caso no va a ser HO3, sino que va a ser H2. Entonces, estos son los 23 gramos que tenemos de esa sustancia, ¿cierto? Entonces, para poder calcular los moles, nuevamente vamos a la tabla periódica y buscamos peso atómico del hidrógeno. Entonces me dice que es 1,00784. Como estamos hablando de dos átomos de hidrógeno, mira, como lo aparece aquí en el subíndice, en esa parte de abajo me dice que hay dos átomos de hidrógeno. Entonces, este 1,00784 lo multiplico por 2. Y ese es el resultado que yo voy a poner acá. Entonces aquí sería 2,01568 de hidrógeno. Realizo la operación 2,01658. Me dice que entonces la cantidad de moles que hay en 23 gramos de hidrógeno es 11,410. ¿Cierto? Listo, ya calculamos los moles. Aquí me dan una ecuación, ¿cierto? Me dice que P, presión por volumen, es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases por la temperatura. En este caso, en el ejercicio nos están pidiendo el volumen, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es despejar. Por eso, en este caso, lo que hacemos es, esta presión que está multiplicando el volumen, lo pasamos al otro lado dividiendo esta razón. Por eso tenemos esta ecuación. Y lo que hacemos después es reemplazar. Entonces, los moles, los que acabamos de calcular, 4,10 mol. La constante de gases, 0,082. Por acá me dice litros. Atmósfera, Por atmósferas sobre mol Kelvin. por litro, perdón, por Kelvin. Kelvin. Y me Acá, dice que los Kelvin son 450 Kelvin. pero Y la... esa cara Kelvin le queda arriba y va bajito. Listo, permítame, ya lo arreglo, pues. Ajá. Y Ese estos litros. 0,082 es la fórmula, ¿sí? Sí, Es señora, es lo la que vale constante. la... Ah, Es ok. una Es la constante, constante. sí. Es una constante, sí. Esta va a ser igual. Esta. A todo el mundo, sí. Entonces venimos acá. Recuerda eliminar términos semejantes. Mol. Con este mol se va. Kelvin. Con el Kelvin. Kelvin. Con Kelvin se va. Y atmósferas. Con atmósferas que se van. Nos queda litros, por eso hablamos de volumen. Entonces, esto es igual a 1, recuerda que este es decimal, 11,410 por 0,082 por 450 me da 421,029. Lo divido por 0,01 me da 42.102,9 litros. ¿De quién? Del gas. H.
Y listo, Lisette, así lo puedes desarrollar. Ah, listo, profe, ahorita sí ya me quedó claro, es que no entendía muy bien ese punto. Tranquilo. Muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, por aquí me están levantando la mano. Bueno, Héctor, ¿algo más por agregar? ¿Alguna duda? No, señor, ningún. Listo, vale. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo Full HD? Profe, ese ejercicio que usted acaba de hacer es de cuál dígito, que vea que está como distinto. Es el dígito 6. Ah, listo. Yo pensé que era listo, listo. Sí, sí, Yo está creo bien. que ya hemos acabado, no sé si tenga alguna otra duda. Ya veo que ya todos están como ya todas las rentas. Aprovechen, chicos, que ya lo que la idea es que ay, que no dije. La idea es que nos quedemos hoy sin ninguna duda. La que acabemos, ojalá hoy mismo esa tarea 3 o pueden poder descansar en paz Semana Santa. Toca mucho reflexionar, chicas, con no sé qué. Listo, Como perfecto. Marilena quiere hablar, está que se habla. Marilena. Profe, cae que no me da paso. Que no me da paso. Pase. Pues, Hágale paso, ya Marilena. me voy a ir a dormir, profe. Mira, lo que pasa es que yo tengo una duda en X de soluto, porque yo le sacaba como el peso molecular también al agua. 18, sí. Entonces a mí me tocó las bebidas energizantes. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, ponía N igual a M sobre PM. Y era 1 gramo de agua sobre 18 gramos mol. Un momentico acá, ¿sí? Sobre gramos mol. Y esto me daba 0,055. ¿Cuál es su dígito, Marilena? El 1, profe, el 1. Listo. Es de la fracción molar, ¿cierto? Sí, hablar. La duda de ella. Sí, es que en este ejercicio le están dando la masa de solvente, que es 1 gramo, ¿cierto? 1 gramo. Y le están dando la masa de soluto en miligramos. Le toca pasar ese miligramo a gramos. A gramos. Y ahí sí se hallan las moles de soluto. Y las moles del agua, así como usted dijo, 1 gramo dividido 18. Dividido 18. ¿Qué le dio a usted, Mari? ¿Qué le dio? 0,055. Eso es lo que da. Eso es lo que da las moles de Sí, eso es lo solvente. que... Eso da las moles de solvente. Que me confundo, profe, me confundo. Ya no puedo más. Matemática y química, horrible, horrible. Está muy bien. Sí. Es que usted cree que no soy capaz, no sé qué, y son todos esos, no leo todos esos, no que no confían en ustedes mismos, no confían en ustedes, no confían. Es una prueba de ustedes, no confían en ustedes. Es verdad, profe, muchas gracias. Sí. Sí, apenas tengamos la grabación, de una vez se las comparto. Que si surge alguna necesidad de no poderla visualizar, me avisan para entonces mirar a ver qué se le puede realizar, ¿vale? Profe, qué pena. Esto tengo una duda pero de las entregas, o sea, de los avances que uno tiene. Lo que pasa es que yo estos días he estado trabajando. Entonces, pues no he logrado como enviar los avances y eso porque apenas estoy haciendo los ejercicios. ¿Hasta cuándo hay plazo para enviar los avances? Envíelos que queda el plazo hasta el Jueves Santo. Pero la idea es que lo envíe antes porque queremos orar mucho. Sí, Ah, listo. hasta este jueves, ¿vale? Hasta este jueves.
Ah, listo, profe. Entonces, pues me voy a poner entonces pilas a hacer esto para enviar los avances rápido, porque pues la verdad no he podido enviarlos estos días porque he estado trabajando y eso, pues entonces se me dificulta, pero pues voy a empezar a hacer esto para enviar los avances pronto. Vale, Envíenlo tranquila. porque envíenlo le ayuda mucho porque es los da puntos en la tarea de 3 porque de los 5 puntos lo de foro. Además de que no se equivocan, no, lo corrige y los mejores trabajos, los mejores. ¿Este profe? Sí, sí, señora, así es. O sea, es que se envíe, es una ventaja muy grande que los envía, pues, una ventaja muy grande. Julián la quiere Listo. hablar. Claro, Juliana espérame, Pérez. sí, ya le doy acceso. Levántame la mano, Juliana, por favor. Juliana, listo. Vale, Juliana, ya ahí te activé para que puedas hablar. Juliana, Juliana. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí me Hola, escuchan? Juliana. Listo, ahorita sí, perfecto, Juliana. Vale. Profe, es que tengo una pequeña duda. ¿Será que hay forma que yo pueda, bueno, yo puedo compartir pantalla, no, ¿cierto? Sí, pues. ¿Sí? ¿Yo Necesitas, puedo? claro. Listo, Oiga. permítame. Bueno, y ahí, no, ya vi Listo, la. ya puedes. Pero Ya puedes. solamente quisiéramos aclarar una pequeña duda que tengo con respecto al ejercicio de partes por millón. Hágale, Juliana. Entonces, espere. Toda tu pantalla, toda tuya. ¿Ya me están viendo la pantalla? Sí, señora. Así es. Es este pedacito, profe, pues en el que usted me resaltó que hay que corregir, o sea, que fue, Exacto. digamos que el único pedacito que me quedó de pronto mal en el ejercicio. Yo quisiera saber, no entendí muy claro qué hay que corregir, por lo que pues sé que para realizar este ejercicio hay que, digamos que hacer la conversión de la solución del volumen en litros. No Sí. sé si que, o sea, Ajá. no entendí que hay que corregir, qué pena, profe, Y es que de aquí, pronto según veo aquí, Juliana, hiciste mala conversión. Porque Tiene que para que dividir. las unidades se cancelen, tiene que ir las mililitros abajo y litros arriba. Para que te cancele los mililitros. O sea, Tienes que dividir. Tienes los 66,82 dividido entre 1000. ya. Entonces, Para así se te convertirlos cancelan los a mililitros. litros. Exacto, y así te convierten a litros. Bájalo, por favor. Ya. Sí, pero, ay, sí, qué pena. Ya Claro. entendí. Ay, qué pena con ustedes. No, tranquila. Tranquila porque por Juli, lo menos, recuerda que por en lo menos, L va con mayúscula la Ya L. le entendí, qué eh, pena. No se da con la L. Muchachos. tranquila Sí, porque pero si uno no está acostumbrado a los números, uno se vuelve un 8. ay, Sí. la verdad, sí. Mire que no se quedó con las bodas. Siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Y se le dan bodas. Sí, ok, chicos. Sí. Es la importancia de enviar los aportes del foro. Que no les puede corregir las bobaditas. Así es. Sí, yo por lo menos hasta hoy me puse el día con los que me han enviado la información al foro. Espero que me den también un espacecito para terminar de los que me envíen hoy, ponerme el día también. Profe Ana, te escucho. No, que yo también estoy calificantía. Me falta la maestra y otra estudiante ya. Yo ya tengo los foros al día también. Claro. Después, bombardear el foro a punta de bases, chicos. Y bueno, yo quiero que nos diga, a ver, Elizabeth, ¿cómo va con la tarea 3? Ya empezó, no ha empezado, no sé cómo empiece. Sandra, ¿cómo va? Bueno, yo creo que ya podemos ir despidiéndonos. Si tienen dudas con la tarea 2 también lo pueden decir.
no se hagan regañar. Chica, feliz noche también para ustedes, feliz noche. Que descansen ya, que acaben la tarea 3. Y Sandra, vamos avanzando. Buenas noches, Y profe, bueno, muchas gracias. con muchísimo gusto, chicos. Ha sido un placer. Gracias, profe. Que tengan una buena noche. Gracias. Profe Ana, Hola. profe, yo no soy usted no es mi tutora, pero yo solo sigo las cipas con ustedes. Bueno, Ah, con gracias. gusto. Sí, porque Yo me gusta más con ustedes. qué bonito. Muchas gracias. Y yo sé Gracias, que Mari. Mari, creo que es de Alain de Alain Corrales, creo que es otra niña adoptada. Está muy bien. Sí, soy adoptada, sí. No, aquí todos son bienvenidos, todos. Bueno, muchachos, entonces que descansen, que acaben la tarea. Por favor, ojalá que envíen Sí, las tareas antes del jueves, por favor. esperamos que Ayudar. esos foros estén a reventar. Hoy y mañana, por favor, sí, porque es que no juegues antes pegado desde los foros, no, muchachos, por favor. Caridad. Eso. Chao, Elisa. Déjalo bien, pues. Chao, Heidi. Chao, Sandra.